bienvenidos al Físico Disputatio Club. Hoy vamos a tener un debate sobre una entrevista que se le hace a Michael Sandel sobre su libro La tiranía del mérito. Os voy a presentar brevemente. Voy a empezar por cómo lo veo en la pantalla. Arriba a la izquierda tenemos a Luciano, que él es graduado en física por la Universidad de Granada, hizo un máster en finanzas en el Imperial College y ahora es Portfolio Manager, si no me corriges. Luego tenemos a Alberto, está en medio arriba, que él estudió matemáticas en la Universidad de Granada, el máster de profesorado en Alcalá de Henares, y ahora es profesor de secundaria de mates en San Fernando. En el centro de la pantalla tenemos al recientemente doctorado en física de la materia condensada en la Universidad de Delft, José Soto, y ahora estás lo tengo por aquí apuntado, asistente de investigación postdoctoral en Oxford, ¿correcto? Y luego los que no se ven, tenemos a Guillem, que él estudió física en la Universidad de Granada, el máster de Nano, y luego has estado dando clase en Mayotte, has estado en Nueva Zelanda, en Reunión, y ahora estás dando clase de física y química en China, ¿es correcto? Correcto, sí, señor. Desde hace un mes. Y desde hace un mes. Y luego tenemos a Ibáñez, que él es también graduado en física en la Universidad de Granada y doctor en física en la Universidad de Granada. Has estado en Milán, en China un par de años, no me acuerdo la ciudad, y ahora estás en Granada otra vez, dando clase. ¿Correcto? Efectivamente. Vale. Y ahora tenemos a nuestro invitado, que es Jesús Ángel Ruiz Moreno, que también es doctor en la Universidad de Granada, pero de filosofía moral. Y tú, aparte de eso, eres licenciado en filología hispánica y licenciado en teoría de la literatura y de la literatura comparada por la Universidad de Granada y diploma en estudios avanzados en literatura española contemporánea por la misma universidad. Actualmente eres profesor de secundaria y sigues estudiando. Entonces, cualquier corrección, cualquier matiz, adelante, perfecto. Vale, pues lo que decíamos, esto es un podcast que vamos a colocar en la descripción del vídeo, es una entrevista que se le hace a Michael Sandel, aquí ya comentamos su libro Justicia. Esta entrevista que se le hace es sobre el libro La tiranía del mérito de 2020. Michael Sandel es doctor en filosofía, él está especializado en filosofía política y da clase en la Universidad de Harvard. Y aquí es un libro en el que se debate sobre la meritocracia, el peso del talento, de la suerte, cómo tiene que ser reconocido por la sociedad. Eh, entonces, bueno, ahora, si queréis, dais todos una breve impresión de la entrevista y luego Jesús, tú haces esa exposición y abrimos debate, ¿vale? Si quieres, Luciano, empieza tú con tus impresiones. Tenéis un minutillo cada uno. Adelante, Luciano. Empiezo antes de la descripción de Jesús, entonces. Perdón, descripción de Jesús. Sí, pensaba que íbamos a tener que Jesús Ángel iba a ser... La exposición. sí, Ah, bueno, había pensado, pues, si queréis que haga como primero la queráis, exposición, como queráis. el comentario y luego Jesús hace. Vale, perfecto. Pues yo pienso que hay que tener un enfoque pragmático y no hay que tener un enfoque tan moralizado del mérito. No creo que exista un mérito moral real, como bien dijo el Soto cuando estaba defendiendo su tesis, y que tanto el talento como la capacidad de esfuerzo al final están condicionados por factores que están totalmente fuera del control individual. Y que por lo tanto el éxito económico, el hacerse rico, el ganar mucha pasta, no se debe interpretar como superioridad moral. Sin embargo, el mercado es una herramienta útil para asignar recursos, para crear valor y por lo tanto se tiene que utilizar de forma instrumental y no como criterio moral. O sea, que básicamente uno puede complementarlo con correcciones de todas formas, es decir, que el gobierno reconozca problemas con el mercado e intente hacerlo un poco más perfecto, por ejemplo, a través de impuestos y cosas así.
pero a pesar de ello, sí, hay que dejarle que funcione porque funciona. Y por último, lo último que quiero decir es que no es el dinero no es el único instrumento que tenemos para eh, reconocer el mérito o reconocer la creación de valor, pero también hay otras formas, como puede ser pues reconocimientos que pueden venir, no sé, en la forma del título de doctor o cualquier otra cosa que también se pueden utilizar para esos mismos objetivos. Esa es mi opinión. Muy bien. Tito, tu impresión, valoración. Eh, Muy bien, Luciano, me ha gustado mucho tu impresión. En mi opinión, el podcast me ha gustado mucho porque me parece que te verbaliza muchas cuestiones sobre qué es el mérito y cómo debe de concebirse el mérito. Esa cantidad de ejemplos que va mostrando de por qué el mérito pues no tiene por qué ser algo bueno per se, pues me parece, o que no es algo que consigamos tanto, sino que nos viene dado, me parece muy interesante el vídeo. Y por otro lado, mi opinión es que se debe de verbalizar este tipo de cuestiones. Debemos de tener claro, o en mi opinión yo tengo claro, que el mérito en un gran porcentaje no es mérito, sino que nos viene dado, nos viene regalado. Y eso no significa que, bueno, eso significa que hay que educar a la sociedad en ese aspecto, para que por lo menos sepan que, bueno, que tengan más o menos dinero, que es algo que creo que también habría que acotarse por esto mismo, porque no todo el dinero que recibimos es por nuestro propio mérito, sino pues, en muchas ocasiones pues por razones externas a nosotros, como puede ser nuestra genética o nuestro entorno sociocultural. Eh, pues teniendo en cuenta eso, o siendo cada vez más conscientes, o haciendo cada vez más consciente a nuestra sociedad que eso es una realidad, eh, pues nos permite, pues por lo menos ser más humildes a la hora de tener lo que tenemos, o incluso poder decirle a nuestra sociedad, oye, mira, tú no tendrías que cobrar tantos millones más que otra persona porque realmente no te lo mereces. Me parece que hablar de estas cosas es una buena herramienta para concienciar a nuestra sociedad de que no es bueno que haya gente que tenga 1000 veces más dinero que tú, o 10.000 veces más dinero que tú. Un poco la Mm, conclusión que saco. Gracias. perfecto, gracias a ti. Guille, tu turno. Perdón, que lo había apagado. A mí también me ha resultado bastante interesante. De hecho, luego he visto que este hombre tenía más ponencias que he ido viendo y me ha gustado mucho porque también he creído comprender un poco de dónde viene su intención de escribir el libro. A lo mejor el verse en una sociedad tan pragmática como la estadounidense, en la que se ha acabado valorando todo únicamente por por una número, por un valor monetario, ha querido darle como un poco un pensamiento más humanista, ¿no? En cuanto a analizar lo ético que puede ser que el mérito, que la gente que llega a posiciones muy elevadas de la sociedad realmente lo merezcan, desde un punto de vista un poco más profundo. Entonces me ha gustado también pensar qué es lo que ha llevado a este hombre a formularse esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto habrá tenido que ver él las desigualdades dentro de su sociedad o cómo habrá tenido que ver, encima también trabajando en Harvard, una universidad que seguramente sea bastante elitista? Eh, ¿Qué es lo que habrá tenido que ver él para que haya dicho, vale, necesito intentar darle a esto un poco de desarrollo moral, un poco de un punto de vista más humanista? Mm, Entonces me parece bastante interesante conocer su opinión. muy bien, gracias. Iván, es tu turno. Bueno, yo pues por añadir un poco distinto a lo que habéis dicho vosotros, creo que a lo mejor lo habéis enfocado mucho el mérito, por lo que habéis dado vuestras impresiones como
un poco también como lo enfoca Sandel, ¿no? Que es un poco, el mérito es básicamente el regalo divino que te viene a dar Dios, ¿no? Más o menos. Naces con eso, como si, y se deja un poco de lado, a mi parecer, el esfuerzo, ¿no? También como si el esfuerzo o tu capacidad de esforzarte fuese también parte de tu mérito, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, y que tampoco es menester dejar eso de lado, ¿no? Una cosa es que tú tengas una habilidad o tengas unas capacidades, pero yo creo que siempre tienen que ir acompañadas de esfuerzo. Y ese esfuerzo yo creo que también forma parte de la meritocracia, ¿no? Entonces no es solo eso. Luciano parece que no está del todo de acuerdo, pero luego lo debatimos. Ya abriremos debate, sí. Vale, gracias, Pablo. Soto, tú que has sido el instigador de este debate, tu turno. Vale. Bueno, comentar que sí, que el podcast viene del libro de Tyranny of Merit y también del de Justice, que ya comentamos antes. Es como un poco, Justice te da como el background teórico un poco de tu idea y luego en la tiranía del mérito es cuando te pone un poco tu idea. Y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Luciano y creo que no lo podría expresar mejor. Solo comentar que me hace un poco gracia la entrevista, así un poco, informando un poco su idea, que te habla de una meritocracia, podría ser un poco un futuro distópico, ¿no? En que todo se basa en la meritocracia y que no es justa. Y después de eso, dice, la meritocracia no, ¿eh? Por eso yo voy a proponer un sistema meritocrático también, ¿no? Es como que su propuesta no me encaja mucho con el trasfondo que habla, ¿no? Dice, vale, sí, la meritocracia no es justa. Por eso yo voy a proponer una meritocracia, pero que se valga más en lo que aportas moralmente a la sociedad, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay un salto que no queda muy bien explicado y que creo que será interesante en el debate. Muy bien, pues Jesús, tu turno. Vale, respondo muy brevemente a Guille. ¿Qué le ha llevado a escribir esto? Bueno, su libro fundacional, bueno, tiene otro anterior, que es Los límites del liberalismo o algo así se llama, es El descontento democrático, que hace una historia del republicanismo fundacional de las repúblicas elementales jeffersonianas hasta la degradación de la democracia. Entonces, el problema es cómo las desigualdades sociales y cómo este producto rompe democráticamente la comunidad política, porque él considera que la libertad, en un sentido casi arendtiano, o lo que llamaría Rawls de humanismo cívico, es el autogobierno colectivo. ¿Vale? Entonces, el problema de Sandel, desde mi punto de vista, es siempre ver cómo construir una sociedad democrática y cómo las desigualdades afectan a ese elemento. ¿Vale? Ahora paso a las pocas notas que tenía preparadas. Si veis que me cuelo o tal, me paráis, porque ya sabéis que a los que sobre todo a los que nos gusta la filosofía, nos gusta tanto leer, investigar, pensar, como escucharnos. Y uno tiene que limitarse. Para mí la entrevista en Barranca, porque en el problema este del alumno que si se esfuerza o si es naturalmente brillante, que es importante o tal. Y de mi punto de vista es porque están hablando de premisas filosóficas distintas. El entrevistador parte de una posición liberal a los Rawls, yo creo que de izquierda liberal, incluso socialismo liberal podría entenderse, no conozco el pensamiento de este señor, mientras que Sandel parte de un comunitarismo aristotélico que, pues, donde está pues también a Hannah Arendt o el maravilloso Alasdair MacIntyre, ¿no? Bueno, entonces las conclusiones hacen que hay un momento en el diálogo que es imposible. Uno ahonda, uno intenta y el otro no sabe cómo decir. Bueno, comienzo con una cita de un sociólogo español, que era marxista altuseriano en los 70, y luego más cercano a la teoría de la reproducción de Bourdieu, de un libro del 76 que se llama Escuela, Ideología y Clases Sociales en España, que dice, realmente, escribió Adam Smith, la diferencia de talentos naturales entre los individuos es mucho menor de lo que creemos. Estas disposiciones tan diferentes parecen distinguir a los hombres de las diversas profesiones, no son tanto la causa como el efecto de la división del trabajo.
Esta es una cita de Adam Smith, de La riqueza de las naciones, que los marxistas traemos mucho a colación, o traen mucho a colación, porque está en La miseria de la filosofía, entre otras cosas, ¿no? Y continúa Lerena Lesson. Básicamente, y aunque esto sea adelantar conclusiones, la función ideológica del sistema de enseñanza consiste en invertir este razonamiento, justificando la división social del trabajo en virtud de lo que serían divisiones innatas entre los individuos. Yo creo que aquí hay una crítica a la idea del talento natural que es muy importante y a la que Sandel, sin ser él ni mucho menos marxista, creo que de alguna manera atiende. Bueno, esto como ya lo he explicado, y luego esto lo acompaña con otra cita, que es de la crítica del programa de Gotha, que es anterior a Marx en la cita es posiblemente de Louis Blanc, también se le adjudica a Cabé, que es común entre los movimientos comunistas y anarquistas del 19 y algo que está olvidado, ¿no? Que es de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Es decir, la promesa de una justicia no contributiva, o si se quiere, de una forma menos tajante, una justicia no meritocrática. Una y otra, leídas conjuntamente en las dos citas que traigo, desmontan el debate de la gracia o el don natural, el talento innato y el esfuerzo. El problema radicaría para esta sentencia en romper, por un lado, la división del trabajo, que favorece unas cuestiones respecto a otras, y la supuesta arbitrariedad del talento que se señala en la entrevista. Muy bien visto por Rawls, la arbitrariedad o historicidad de lo que se considera talento existe, pero hay un pozo común históricamente que es la división del trabajo. Hay un favorecimiento del trabajo intelectual frente al trabajo manual. Desde mi punto de vista, el entrevistador impide que Sandel exprese esta normatividad no democrática al volverse tan insistente, ni llega a la posibilidad que Sandel se acomete en su libro de repensar la división del trabajo. Bueno, estas serían mis conclusiones, pero voy a argumentar a partir de la entrevista. El entrevistador, desde mi punto de vista, se mueve por un lado en el debate Nozick-Rawls respecto a la desigualdad. Es lo que yo llamo el argumento, bueno, Nozick llama el argumento Will Chamberlain y yo llamo el contraargumento de Rawls, lo llamo el argumento NBA. Nozick dice, bueno, las desigualdades, siempre que todos los intercambios sean justos, son razonables. Si el ejemplo que pone es en un estadio de baloncesto, pues si la gente que paga su entrada paga además $1 más para ver específicamente a Will Chamberlain, porque era el mayor jugador de la época, digamos Michael Jordan para los de mi generación, pues toda la diferencia de acumulación a través del mérito de Will Chamberlain estaría reconocido, ¿no? Sería ese el argumento. ¿Qué le dice Rawls? Rawls dice, esa desigualdad rompería la estabilidad de la sociedad. Entonces, el argumento que él utiliza, que utiliza Rawls, es el argumento NBA. Como bien sabéis, la NBA tiene un sistema en el que aquellos que están peor clasificados obtienen un sistema de compensación para que el desequilibrio entre los más ricos y los más pobres, dentro de ese mercado cerrado, que ese es el problema del argumento de Rawls, que el mercado es cerrado y no abierto, no se diferencie tanto para que se rompa la estabilidad del sistema. ¿Vale? Entonces, yo creo que el entrevistador está jugando en ese campo, ¿no? Vale. El problema es que parte desde el individuo aislado, el entrevistador, desde una teoría contractualista de Hobbes, de Locke, etcétera, que por arte de magia decide vivir en sociedad. Yo creo que eso como experimento mental puede ser válido, pero está viciado. Porque Sandel parte de posición aristotélica o comunitarista, como diría Rawls, del humanismo cívico. La libertad, como es el autogobierno colectivo y sus condiciones de posibilidad, no se parte tanto del individuo, sino de la construcción del telos comunitario, porque el individuo se individualiza en su participación comunitaria. No sé si estoy siendo... en este sentido es como Hannah Arendt, en la vida activa. ¿Cuándo uno es individuo? Pues cuando participa políticamente en la sociedad. El problema es que cuando se impide esa participación política, pues uno deja de ser individuo. Vale. Así, en el descontento democrático analiza este modo de repúblicas elementales de Jefferson y los republicanos frente a los federalistas en la fundación de Estados Unidos. Claro, el liberalismo, la lectura o la confusión de mérito y capitalismo
que es otro elemento que podría discutirse en algún momento, esa idea de la contribución social lo que va provocando es unas desigualdades que finalmente rompen con toda forma comunitaria, ¿no? Bien. Y hay otro problema. Aquí ya ha salido, no recuerdo el nombre, el primer compañero que ha hablado, perdóname, por no venirme ahora a la cabeza, que son las cuestiones sobre el mercado. El mercado establece un tipo de relación específica, o si se quiere, una justicia específica, la proporcionalidad. ¿Vale? Yo recibo de acuerdo con lo que aporto, ¿vale? Pero me parece que no es la única relación social, ni es la única justicia posible. Tomo esto de un neurocientífico, neurosociólogo o algo así, norteamericano, que es Alan Pace Fiske, que tiene un libro que se llama Structure of Social Life, que dice que existen, que los individuos establecemos 4 tipos de relaciones. Una de ellas es la de proporcionalidad, la justicia del mercado, ¿no? En la que se supone, en la que uno recibe, los intercambios son entre iguales siempre que no haya engaño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en un plano perdón, no es la única relación ni la única justicia que se genera. Fisk señala 3 tipos más de relaciones. Hay, por un lado, las relaciones comunitarias plenas, que sería, por ejemplo, la familia, donde se recibe con independencia de que se aporte o no se aporte nada, o incluso que se sea un criminal, ¿no? Nadie deja fuera de casa a su hijo por ser un gandul completo, ni descuida a su madre que no aporta nada, ¿no? O que sea una alcohólica que no participa. En todo caso, se le excluye de la comunidad, ¿no? Hay otro tipo de relaciones que son las jerárquicas. Es, por ejemplo, la educación, en la que el alumno reconoce la diferencia de conocimiento con el maestro. Cuando se está hablando todo el tiempo del sistema educativo, no se está hablando de no se puede hablar de una relación de mérito en la relación profesor-alumno. Hay un reconocimiento que no es económico ni puede ser económico del alumno hacia el profesor, que es reconocer jerárquicamente esa diferencia. Todas estas relaciones, lo mismo que el mercado, puede tener elementos positivos o funciona, tiene también su versión viciosa y malvada. Esto no es qué maravillas son este tipo de relaciones. Y finalmente son las relaciones las que yo creo que son de las que habla Sanders, que son las relaciones de ciudadanía. Para igualdad lo llama Domènech, igual libertad la llama Balibar, a equalibertad la llama Andrés de Francisco, en las que no hay una justicia meritocrática, sino que semeja de algún modo a la máxima de la crítica del programa de Gotha. No hay meritocracia, pero tampoco la asunción completa del polizón o el free rider, como ocurriría en las relaciones comunitarias. Hay, por el contrario, una justicia de corte no meritocrático. Los ejemplos son fáciles de ver. El sufragio universal o la sanidad pública universal. Da igual tu conocimiento o tu aportación económica o de otro tipo a la sociedad te reconoce tu derecho a la participación social y tu derecho a ser tratado si estás enfermo. Si nosotros pensamos en una justicia meritocrática como modelo de construcción social, lo que deberíamos, ya sea la meritocracia del capitalismo actual, o ya sea una meritocracia definida por el telos político, que es lo que parece decir en esa parte ambigua Sandel de la entrevista, por un telos decidido comunitariamente o políticamente, ya sea de uno u otro tipo, si pensamos en una sociedad meritocrática así, el sufragio universal es una contradicción. Vale, Jesús, has descrito los 4 tipos de relaciones. ¿Te Sí. falta algo más? O si no, podemos empezar ya el debate. Un parrafillo, porque quiero terminar para cerrar, ¿vale? Digo, vale. Sin problema. Solo, perdona, que es que ya te he dicho, Sin ya hablaba mucho. En este sentido, para cerrar la exposición, ¿vale? Sandel en el libro, cosa que no aparece en la entrevista, desgraciadamente, piensa sobre la división del trabajo. Y dota de una obsesión intelectual que impide, el entrevistador impide que eso salga, ¿no? Y para terminar con una cita del final de La tiranía del mérito, en la que deja claro cómo frente al mérito lo que está es el reconocimiento de la contribución y una revalorización del trabajo manual.
Dice Sandel, solo una agenda política que reconozca este perjuicio, el perjuicio del no reconocimiento del trabajo manual, y que aspire a restablecer la dignidad del trabajo, puede subsanar como corresponde el descontento que esturbia nuestro debate político. Nuestro papel como productores, a diferencia del que también desempeñamos como consumidores es el espacio en el que se dedica la entrevista, implica que contribuyamos al bien común y nos ganemos el reconocimiento por ello. Perdonad el alargue. No, gracias a ti por preparártelo también. Si os parece, como te ha interpelado a ti, Luciano, podemos empezar el debate por el tema de si el punto 2 es el mercado la mejor forma de medir la contribución social y si queréis empezamos por ahí. ¿Te parece, Luciano? ¿Respondes a lo que te ha comentado Jesús? La pregunta ¿es el mercado la mejor forma de... Repite eso, David. De medir la contribución social. Y entonces Soto proponía el ejemplo de, bueno, del casino versus el profesor de escuela. Sí, ya. Sí, Pues mi respuesta es un contundente sí, como buen persona que trabaja en finanzas. ¿Es perfecto? Y no, obviamente no. Está el ejemplo del casino que sale en la entrevista y seguro que cada persona en esta llamada que está de desacuerdo conmigo puede pensar otros 10 ejemplos. Lo que no es tan fácil es pensar una alternativa que sea capaz de superar al mercado en establecer ese valor y ser capaz de medirlo y crear la señal para que la sociedad que salga como resultado de ese sistema alternativo sea mejor. Yo preferiría vivir en una sociedad capitalista que en vivir en la Rusia de Vladimir Putin hoy o en cualquier Rusia que me ponga. Y por lo tanto, a pesar de que obviamente tiene 1.000.000 de problemas el mercado, sobre todo el mercado que se deja sin control absoluto del gobierno, incluyendo problemas como el casino, pero también problemas que son mucho más complejos de resolver, como puede ser temas del cambio climático o cosas así. Sin embargo, sí, el mercado es la manera más buena que tenemos hoy en día para conseguir ese objetivo. muy bien. Levantadme la mano, lo que queráis intervenir. Soto, ¿quieres ir tú? Sí. Vale, sí, bueno, un poco eso, el pragmatismo del sistema de mercado. Sí, estoy de acuerdo con Luciano. Y mi idea también es, bueno, sí, ¿quién decide, por así decirlo, em, mm, digo, qué preferencia tienen un mayor valor moral que otras, ¿no? Es difícil decirlo, ¿no? Que sería un comité, sería el gobierno, sería un sistema democrático. Bien, creo que muchas veces eh, lo que, por así decirlo, la gente dice que prefiere no es realmente lo que se prefiere, ¿no? Se habla mucho de como, por ejemplo, pues sí, el tema de los cuidados es un tema que se dice, bueno, es un trabajo, por así decirlo, que aporta mucho a la sociedad, el cuidado a las personas mayores, ese tipo de temas que aporta mucho a la sociedad, sin embargo, está muy mal remunerado. Y la pregunta es también, ¿es realmente tan importante para la gente, no? Uno diría, sí, sí, es muy importante, pero luego, ¿qué decirlo? No están dispuestos a pagar más o a sacar más de su bolsillo, ¿no? Y quizás es porque lo que uno dice que le importa, quizás no es realmente lo que considera importante. Y bueno, y luego creo que el sistema de mercado pues ayuda, por ejemplo, bueno, que la gente que es más, que puede ser no justo, pero hace que la gente se arriesga si hay un gran potencial de beneficio, ¿no? Los emprendedores, ¿no? El tema de emprendimiento creo que ayuda mucho, que si fuera un sistema mucho más cerrado y mucho más moralista, como se habla. Vale.
Listo. Luciano, has pedido tú la palabra, pero se la voy a dar a Tito, que también la ha pedido, que justo tú has hablado. Adelante, Tito. Nada, yo rápidamente estaba reflexionando sobre eso, cómo medir la contribución social y por desgracia estoy de acuerdo con Luciano y con Soto, creo que la mejor herramienta, digo por desgracia porque no me gusta que sea la mejor, no porque no me guste estar de acuerdo con mis amigos. Creo que la forma que mejor tenemos de medir la contribución social es el mercado, pero creo que eso a veces se puede llegar a confundir como que lo que más contribuye a la sociedad es nuestro trabajo y nuestro resultado en el mercado. Y creo que para nada es así. Creo que el problema es que las otras herramientas o las otras formas de contribuir, las otras formas que tenemos de contribuir a la sociedad, una forma que son muy difíciles de medir. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo mides tú? Para mí, por ejemplo, contribuye mucho más a nuestra sociedad la calidad humana, las personas honestas o las personas humildes. El ser humilde contribuye mucho más que ser una persona muy buena en lo que sea, pero sin embargo, la calidad humana no se puede medir. Entonces, simplemente puntualiza eso. Creo que sí, que el mercado es la mejor herramienta para medir, pero porque las cosas que, en mi opinión, realmente aportan a nuestra sociedad son muy subjetivas de medir y no hay herramientas para medirlas. Simplemente eso. Muy bien. Pues Luciano, tu turno. Los que no tenéis cámara, hablad, ¿vale? Cuando queréis pedir la palabra, los demás levantáis la mano. Vale, luego vas Jesús. Eh, Soto dice que la sociedad, el ejemplo, ¿no? Un enfermero debería ganar más que un ingeniero de Netflix, pero bueno, pero luego la gente no gasta tanto en uno como en la otro. Te lo compro, pero eso sale un poco en la entrevista, ¿no? ¿Qué pasa con un tema todavía más no sé, alguien que vende tabaco o alguien que tiene un casino, algo que sea legal, pero que es obviamente no genera beneficios o no genera muerte, no sé, alguien que vende armas, yo qué sé, ¿no? Armas a lo mejor sí se puede defender, pero no, tabaco o casino, y gane más dinero que el que cuida, el que enseña a niños en escuela y tal y cual. Yo creo que es un ejemplo de eso, de que el mercado claramente no es perfecto. No es que la gente dice una cosa, pero en realidad valora otra. Yo creo que es claramente un error del mercado, pero bueno, a pesar de eso sigue siendo lo mejor que tenemos por ahora. Muy bien, Jesús, tu turno. Bueno, creo que pensar en la bondad o en la maldad del mercado a partir de qué bienes son mercantilizables o no es cuestionable. Digamos que puede ser uno de los elementos en los que se pueda cuestionar el mercado. Yo soy defensor del uso de los mercados, no del mercado, pero bueno. Lo que tenemos que ver es cómo está constituido el mercado. Es decir, cómo están los individuos, esto es una cosa que piensa muy bien el republicanismo, cómo están, en qué situación entran los individuos al mercado. Porque si nosotros partimos, por ejemplo, de Leon Warras, que es un socialista de mercado, él lo que va a decir es que yo hago este modelo, sirve, el mercado de competencia perfecta sirve siempre y cuando se den ciertas condiciones. Es decir, los mercados de competencia perfecta son elementos normativos, no descriptivos. El problema es que la economía neoliberal ha querido olvidar esa diferencia entre lo descriptivo y lo normativo, haciendo como una especie de falacia naturalista, en la que, a pesar de la gran diferencia de forma de acceso de las personas al mercado, no es lo mismo ser el hijo de una limpiadora que ser Patricia Botín. Discúlpenme, ese es el primer problema. No es que se vende, sino en qué condiciones, qué garantías ex ante tiene un individuo antes de entrar en el mercado y qué garantías tiene de seguir siendo o de seguir conservando lo que tenía ex post. Es decir, ahí, por ejemplo, el republicanismo, cuando defiende la propiedad, una garantía de propiedad de libertad inalienable en la que tú siempre tengas ese resguardo del mercado, está proponiendo una solución
distinta a cuáles son los mecanismos. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, sí hay que pensar en qué tipos de bienes se introducen, pero no en su maldad o bondad, sino en aquellos que son susceptibles de ser tratados por el mercado y cuáles no. ¿La sanidad es susceptible de ser tratada por el mercado? Pues depende si la consideramos como un bien al acceso de quien tenga los recursos para permitírselo o lo consideramos un derecho. ¿Los monopolios naturales deben ser introducidos en el mercado? Sí o no. Bueno, yo ahí entiendo, por ejemplo, que no. Y por último, se sabe claramente que los mercados son incapaces de medir las externalidades negativas. Los mercados, por ejemplo, que se pusieron en marcha para vender cuotas de contaminación, lo que han servido han sido para establecer estafas financieras de grandes tamaños, ¿no? Ahí y podría seguir, pero digamos que las tres cuestiones que yo le haría al mercado realmente existente, como el socialismo realmente existente, que tampoco me gustaría a mí vivir en la Rusia stalinista, ya te digo, sería para mí esos tres planos. Porque aquí, y termino para no alargarme mucho más, la primera clave sería la constitución política de los mercados. Los mercados no son un funcionamiento espontáneo. Por ejemplo, eso lo demuestra muy bien Karl Polanyi en su análisis de la introducción del mercado en la Grecia ática, en la democracia ateniense y cómo lo introduce el demócrata Pericles. El mercado es cómo está constituido políticamente, no es una generación espontánea. Espontáneamente no se genera un mercado capitalista, ¿no? De otro tipo. Entonces, ¿cómo está determinado políticamente? No sé si me he explicado bien. Perdonad por la Sí, no te preocupes. Yo sí que voy a hacer un comentario. Voy a empezar por el final, el tema de la generación del mercado. Cuando hablamos de que no se genera espontáneamente, según como lo entiendas, bueno, como yo lo entiendo, el mercado se nace de las necesidades de cada uno. Entonces, la generación del mercado viene ligada a esas necesidades, ¿no? Yo necesito de esto, tengo de lo otro. Pues entonces, yo sí que veo cierta generación espontánea. Y luego, en cuanto a lo de los individuos que participan en el mercado, que todos no parten de la misma base, es que, claro, el mercado, digamos que es un elemento que introduce esas desigualdades. Entonces, si queremos que todos tengan, digamos, las mismas condiciones de partida, tendríamos que estar rehaciendo las condiciones de partida todo el rato porque cada vez que entramos generamos esa desigualdad. De hecho, el incentivo para entrar en el mercado es, al final, es generar desigualdades, ¿no? Entonces, claro, no sé muy bien cómo se podría gestionar un mercado en el que continuamente todos tuviéramos unas condiciones iguales de partida. Tendríamos que a lo mejor fijar ciertos parámetros que siempre han de ser iguales y otros dejarlos, digamos, al libre albedrío. En cuanto a los tipos de bienes que se pueden mercantilizar, es verdad que esto es complicado, ¿no? Pero, digamos, desde un punto de vista más liberal te van a decir que la competencia mejora el producto. Entonces, incluso cuando muchas veces desde ciertos sectores se dice, no, hay, digamos, bienes muy importantes como la educación o la sanidad que no se pueden dejar a la gestión pura del mercado, también se podría decir, oye, si aquí introduces competencia, los medicamentos van a bajar de precio y van a ser más accesibles, pero también te van a decir por otro lado, oye, entonces las enfermedades raras como no son rentables, no se van a investigar. Aquí necesitamos intervención pública. Entonces, creo que es un tema pues, ciertamente complicado, ya lo comentabais vosotros. Y en cuanto a ya por terminar, lo que decías tú, Tito, de que no se recompensa en el mercado lo bueno o lo malo que es uno, ¿no? La honestidad o la simpatía. Yo creo que el mercado no tiene que circunscribirse únicamente a lo monetario. Quiere decir que también hay un mercado de relaciones y si tú eres mejor persona, es probable que tú recibas un trato mejor por parte de las otras personas. Entonces, digamos que hay una especie de mercados ocultos, no monetarios. Yo creo que sí que vale la pena ser buena persona. Pero bueno, no sé si alguien me ha pedido la palabra porque ahora no estaba atento porque estaba hablando. ¿Quién quiere seguir? ¿Tito? Pues adelante. Nada, solo puntualizar que estoy de acuerdo contigo, Bricio. El ser buena persona te ayuda mucho en el mundo laboral o en el mercado en general. Yo
Lo que digo es que no hay, ciñéndome exclusivamente a la pregunta, dice, ¿es la mejor forma de medir? Y, que te están preguntando cuál es la mejor Sí. forma de medir. Y yo digo, sí, la mejor forma de medir es el mercado. O sea, igual no me he expresado bien, la mejor forma de medir nuestra contribución social es el mercado, pero porque hay otras formas de contribuir socialmente que son inmedibles. No, Que no hay herramientas serias para medir la calidad humana, como te he comentado. Entonces, claro, yo lo que quería un poco era expandir esa idea de mercado no solo a lo puramente monetario, numérico, que tú puedes decir, pues esta prenda vale tanto, entonces me recompensan con tanto porque yo me llevo este porcentaje, sino que ya, yo quiero ver como mercado de interacciones humanas, de alguna manera por parametrizar la interacción humana, pero que nos hemos entendido, sí estamos diciendo lo mismo. Em, Sí, yo quería... ¿Se me escucha? adelante, Guille. Sí. No, yo por volver un poco al autor, a mí sí me daba la sensación de que él no descartaba el valor del mercado como medidor de la contribución social. Yo creo que lo que él quiere es como poner de manifiesto y que la gente sea consciente de que no debe dejarse como único medidor, sino que la clase política a lo mejor debe de venir aquí también como balance a lo que puedan ser las decisiones y de mercado y que también la sociedad, digamos, de manera más general, sea consciente de que algunas veces la retórica del mercado eh, puede acabar yendo en su contra. Entonces yo creo como que alguna vez la sensación que me daba es como que él quería prevenir de, oye, tampoco no flipéis. La política como corrector de los fallos de mercado, ¿no? Si entiendo Efectivamente, como corrector, como contrapoder, como sí, como para balancear un poco la, sí, las desigualdades que se pueden generar en el mercado. vale. Em, adelante, Soto. Algunos comentarios. Se está hablando del sistema capitalista, de que todos nos empezamos en el mismo punto. Y bueno, primero, este es el primer punto que se toca en la entrevista, que tampoco quiero un sistema perfectamente meritocrático. Lo que se habla es que sería un poco distópico, ¿no? Porque el que está abajo por así decirlo, en el estrato social más bajo, no tendría nadie que culpar nada más que a él mismo, ¿no? Entonces, como decía, la vida no es una carrera que todos tenemos que empezar en el mismo sitio. El sistema capitalista es simplemente un sistema pragmático, por así decirlo, ¿no? Intentamos compensar un poco las desigualdades para que todo el mundo tenga cierta oportunidad, ¿no? Que nadie te quede atrás porque no tiene ninguna manera de introducirse en el mercado, pero eso no significa que tenga que ser exactamente meritocrático. Creo que es un poco la idea. Por así decirlo, ser tonto está condenado a fracasar, que tus capacidades son innatas, porque hayas tenido la mala suerte de nacer con menos capacidad intelectual, pero en una buena familia estás condenado a fracasar. Pues yo creo que, bueno, si tienes suerte en ese aspecto, creo que bien por ti. También diría que se suele comparar mucho, se hace decir, bueno, es que el sistema capitalista tiene todas estas imperfecciones. Y lo comparamos con un sistema ideal, ¿no? Se habla, dice, oh, es que el sistema comunista de todo el mundo gana según lo que necesita. Bueno, estás comparando un sistema capitalista real con un sistema comunista ideal. Hay que comparar con lo que hay en la práctica, ¿no? No puedes decir, oye, es que el capitalismo es así, pero el comunismo ideal es así. Bueno, compárame el comunismo ideal con capitalismo real o comunismo ideal con capitalismo real. Luego, hay otras formas de organizarse, ¿no? Es cierto que en un sistema capitalista nadie te prohíbe que haya otras formas de colectivización, ¿no? En la familia, por ejemplo, o en la comunidad. El sistema capitalista no te prohíbe que tú ayudes a tu comunidad o que haya grupos comunitarios que ayuden a la gente de cerca, ¿no? Sistemas caritativos, eso no está prohibido, eso es totalmente posible. Es una cosa voluntaria. Y luego sobre las externalidades negativas,
Bueno, es un tema complicado, que es verdad que podría... Creo que había formas de hacerlo. Es verdad que aquí hay muchos temas también del gobierno, ¿no? Los gobiernos tienen mucho interés en qué industrias quieren promover, eh, pero creo que no son quizás a veces no son mejor opción, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que, bueno, pues ahora sí, se habla mucho de que las playas tienen que estar limpias y demás, y se pone mucho hincapié en eso, y por ejemplo, pues se olvidan del campo o algo así, porque es una cosa que decirlo, socialmente interesa, por así decirlo, ¿no? Entonces, un sistema centralizado que controla las externalidades negativas, bueno, tampoco parece que sea una opción ideal, por así decirlo, porque hay otros intereses espurios allí, ¿no? Y bueno, como se habla de las propiedades, un sistema más de propiedad privada, donde uno, por así decirlo, si tú eres propietario de tu bosque y tu bosque se afecta por alguna cosa, es decir, no tiene más interés en que esto se solucione, que si el bosque es de todo el mundo, entonces no es de nadie, algo así. La tragedia de los comunes, ¿no? Sí, vale. Sí, Luciano y luego por alusiones, Jesús. ¿Te parece? Venga, para adelante. Venga, un par de frases que he escuchado y a las que quiero reaccionar. La primera era: el mercado no existe en el vacío. Y me parece totalmente verdad y es bueno recordarlo. Y que sí, que los gobiernos y las sociedades eh, juegan un rol fundamental en crear esos mercados y asegurarse que esos mercados miden lo que se está intentando medir, que es agregar valor a la sociedad. Defina uno valor como quiera definirlo, como la suma de las preferencias de la gente o lo que sea. Así que sí, esa parte estoy de acuerdo. Luego estaba la parte de que no todos llegamos a ese mercado en las mismas posiciones y que hay una injusticia inherente y que por lo tanto los mercados no funcionan muy bien. En esa no estoy tan de acuerdo, no sé si lo he interpretado bien, pero si esa era la idea, no estoy muy de acuerdo porque simplemente creo que uno no tenga el dinero para votar en el mercado de manera que es justa, es obviamente una putada, pero no es diferente del que nace sin capacidades intelectuales o el que nace queriendo jugar en la NBA sin ser alto. Al final, lamentablemente vivimos en un mundo físico donde la naturaleza no quiere ser justa y intentamos hacer con lo que nos es dado lo mejor que podemos. El mercado sería todavía más útil si todos vinieran de casa con el mismo dinero inicial y con las mismas capacidades y lo que sea, pero realmente simplemente no es así en el mundo real y eso no es una razón para decir que los mercados no funcionan. El tercero al que la tercera cosa que quiero decir es que no recuerdo quién, alguien dijo: el mercado no lo mide todo, y estoy de acuerdo, y creo que sí, que hay otros tipos de mercados, y a veces incluso el mercado mide lo que no tiene que medir. Hemos hablado ya mucho de eso. Para mí una de las cosas de las ideas que me gustan mucho es la idea del GDPB, no sé si lo han escuchado, que mide, por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia no sale en ningún cálculo del Producto Interior Bruto de ningún país, y sin embargo hace la vida de la gente mucho mejor. Hay muchas cosas que, sobre todo en los últimos 10 años con la tecnología, que han hecho nuestra vida muchísimo mejor. Poder utilizar Google Maps gratis, etcétera, etcétera, que no necesariamente se muestra en el Producto Interior Bruto de ningún país y sin embargo hace nuestra vida muy buena. Por lo tanto, sí creo que hay que seguir viendo cómo se puede mejorar el mercado o qué sistemas alternativos hay fuera que utilizan otro sistema y que posiblemente sean superiores. Creo que incluso con todo el desarrollo de la inteligencia artificial se pueden empezar a crear experimentos muy interesantes donde no hace falta tener que matar a millones de personas como hizo Rusia para ver si el comunismo funciona o no. Así que eso me pone bastante feliz. Y la última que tengo que decir era... no, esas eran las 4 ya, entonces. Pues nada, ahí están mis ideas.
Bueno, Jesús, te han interpelado bastante, así que siéntete libre, ¿vale? Sí, creo que soy aquí el más reticente a la generalización del mercado, vamos a decirlo así. Bueno, respecto al origen espontáneo, bueno, a los historiadores de la economía, desde Karl Polanyi en la Gran Transformación, donde analiza los sistemas de intercambio en la Polinesia, a Pierre Bourdieu, que analiza los sistemas de intercambio a través también del don y del regalo en Argelia. Estamos hablando ya del siglo XX, porque es una etnografía que él hace, un libro maravilloso que se llama Antropología Económica. O el filósofo y economista francés Serge Christophe Colomb, que lleva estudiando toda su vida la economía del don. Parece ser que hay otras formas de intercambio y de hecho se dan otras formas de intercambio, por ejemplo, esta. Yo tenía cosas que hacer, estoy en casa de mi suegra, tengo mi hija, mi pareja, mis investigaciones, y me dice un amigo, oye tío, vente para acá que le puede interesar a esta gente. Pues ya está, pues por cariño a la otra persona y pues, a lo mejor por narcisismo o por lo que sea, aquí ando, ¿no? Entonces, hay relaciones ya, hay intercambios que no son mercantiles y de hecho están en toda nuestra vida. Otra cosa es que eso se subsuman al mercado o no. Pero bueno, respecto, que creo que ha sido la idea que más me había atacado, pero es por error mío, por haberla expresado mal. Yo creo que puede haber incluso algo de acuerdo. Lo que dice el pensamiento republicano es que ahí tiene que haber un elemento exento del mercado, una garantía de libertad ajena al mercado. No quiere decir que todos, que nos den como, ¿cómo se llamaba? Bowles y Gintis, que proponían la herencia universal, que se llamó aquí, una entrega de un capital inicial al llegar a los 18 años para que todos entremos al mercado igual. No te estamos diciendo. Uno tiene que entrar siendo libre al mercado. Y ahora ya el mercado pues establecerá diferencias. No es que a todos nos repartan como en el Monopoly un acceso, ¿no? Yo quiero distinguirlo eso. No es lo mismo tener, por ejemplo, esta es una idea que está en los rentistas básicos. Usted tiene una renta básica por el mero hecho de existir y luego ya el mercado ya dirá si usted se hace millonario o se queda en ese nivel mínimo de libertad garantizada para todos. Y dos cosas más. Uno, los mercados tienen una tendencia, esto no hace falta ser marxista para decirlo, a la centralización y a la concentración de capital. A cuanto más grande te haces. Luego, que es lo que, por ejemplo, le preocupa a Rawls y lo lleva a ser finalmente en su último libro socialista. Rompe la estabilidad de cualquier sociedad. ¿Vale? Entonces, eso por otro lado. Y por último, sobre los orígenes del mercado. El mercado siempre ha existido, pero ha existido subordinado a intereses políticos. A los intereses de la comunidad. Otra cosa es cómo la comunidad es capaz de decidir ese tipo de intereses. Ahí hay un libro que para mí es absolutamente revelador, que es el de Ellen Missing Booth, el de Capitalism Against Democracy. El capitalismo, el llevar el mercado, y esta es una idea que he dejado caer al principio, es, si todo es meritocrático, entramos en contradicción con el sufragio universal. Tenemos que decidir quién puede votar, quién no puede votar. De acuerdo a alguna cosa que decidamos. Esto es así. Si no hay justicia no meritocrática y si el mercado es la mejor forma de decidir lo que uno merece o no merece, o dónde puede llegar o no puede llegar, tenemos que llegar al sufragio censitario. Mínimo. Mínimo tenemos que llegar a eso. ¿Vale? Y por último, respecto al cálculo, ¿no? Porque la idea de Luciano yo creo que tiene que ver con que el mercado es la única... Aquella tesis de Hayek frente a los socialistas de mercado, Lange y demás, sobre la capacidad de cálculo que el Estado nunca puede hacer, puede llegar a resolver todas las ecuaciones microeconómicas que se dan en los intercambios en el mercado. Yo recomiendo, no estoy de acuerdo con ello, yo soy defensor del socialismo de mercado o una forma socialista de mercado, si me preguntaran a mí. He silenciado. Silenciado, sí. Maxi Nieto y Cockshot, se llama el inglés que lo hacen, están trabajando sobre formas de
de cálculo de una planificación a través de la inteligencia artificial y tal, que sería capaz de sustituir al mercado. Ya os digo que a mí no es una idea que me guste, pero la dejo por si a alguien le interesa indagar sobre eso. Yo voy a aprovechar para hacerte un... Aquí ya hemos comentado esto, porque el tema de la acumulación de capital en los mercados, que el que más tiene acaba teniendo más. Luego, siempre se ponen los mismos ejemplos, ¿no? Hay empresas que han caído y no sé si se puede explicar desde ese punto de vista, como por ejemplo Blockbuster, ¿no? Es el típico ejemplo de un videoclub que copaba pues casi que la mitad del mercado, ¿no? O un cuarto en su mejor momento. Se le ofrece Netflix, lo rechaza y Blockbuster ya no existe. Luego tienes Kodak, que es una empresa que desarrolla la cámara digital, la, la desecha porque cree que le va a quitar el mercado de los carretes y Kodak ahora sigue existiendo, pero no es lo que era. O Nokia, ¿no? Que lo fue todo en la industria de los móviles, o incluso en España tenemos Rumasa, ¿no? Que era muy potente y ya no existe, ¿no? Entonces, quiero decir, al final, también el que más tiene es el que más tiene que perder. Si pone, bueno, si lo hace mal, la caída puede ser mayor. Entonces, es un argumento que entiendo a medias, ¿no? Lo de que la riqueza tiende a acumularse, que decir, puede haber fallos por parte de la gestión de ese dinero y que al final no pase así. Hay gente que entra en el mercado, pues yo qué sé, Elon Musk se le podrán criticar muchas cosas, pero es verdad que el tío ha montado varias empresas y lo han ido bien y las ha montado él, ¿no? Bueno, él o con compañeros, ¿no? O sea, hay empresas que, pues las que hemos dicho antes no existían, existen, se hacen los reyes del mercado y luego pues dejan de existir. Tienen un ciclo, ¿no? No es una condena, ¿no? Si tengo mucho dinero, siempre voy a ser yo el que más tenga. La lista Forbes va cambiando. No sé cómo eso se puede reconciliar con la idea esa. Eh, Hasta aquí yo estoy ya. ¿Puedo ya que haga una pregunta? Vale, digamos que no tenemos que confundir persona física con persona jurídica. Empecemos por ahí. Una empresa no es una persona. Vale. Tú hablabas antes de... Empecemos por ahí. Vale. Segundo, existe digamos, que el mercado tenga una tendencia a la centralización y a la concentración no es una ley física newtoniana. Vale. El riesgo existe, el concepto de riesgo existe, pues claro que se hunden cosas, ¿no? Vale. Y había una cosilla más que quería decir, pero bueno, básicamente esa es la idea. El riesgo es un elemento existente, aunque los capitales pertenecen a la persona. No recuerdo en qué libro había que las mismas personas que en Florencia acumulaban el capital en el siglo XIII, las mismas familias, perdón, no las mismas personas, serían Matusalén todas, las mismas familias son las que conservan el poder económico hoy, siglo XXI. No recuerdo Eso, dónde lo leí. mira, antes de Soto, yo es que lo recuerdo, pero no sé si fue en ¿Por qué fracasan los países? Te hablan hay un capítulo que se llama ¿Cómo Venecia se convirtió en un museo? Y habla de que al principio está el régimen de la comenda, en el que, digamos que se premiaba el riesgo y luego al final con las erratas se blinda ese sistema que era básicamente que había un socio capitalista que llevaba a cabo pues viajes con los que comerciaba y el socio capitalista se llevaba pues una parte, un 70%, y luego el 30% se lo llevaba el que se arriesgaba. Y ese al final, después de acumular dinero, se convertía en el socio capitalista y arriesgaba menos y ganaba más. Entonces sí que se ve que están registrado como durante el régimen de la comenda hay mucha variabilidad en cuanto a las personas más ricas y cuando eso por parte de las instituciones se acaba y empieza el régimen de la serrata, ya se perpetúa bastante. Pero yo les hablaba de Venecia, tú decías Florencia, no sé si se puede aplicar más o menos lo mismo. Puedo equivocarme de ciudad, ¿no? Digamos que era la estructura, pero sí, lo que vienes a decir es que hay un momento a lo Piketty, ¿no? Hay un momento de favorecimiento del riesgo del capital industrial o inversor, una tradición que va de John Stuart Mill a Piketty, John Rawls y tal. Es cierto que eso es así y que hay otras fases que son rentistas como las de ahora del capital financiero. Yo pues me voy a callar ya porque estoy acumulando aquí No te mucho. preocupes. Yo recomiendo a un economista canadiense, traducido en España por Traficantes de Sueños, que se llama Bres Christopher,
que está analizando cómo hay una aversión al riesgo por parte de todas estas empresas tipo BlackRock, tal, no sé, Luciano sabrá muchísimo más que yo de esto, en las que él analiza el sistema de funcionamiento financiero, de inversión financiera, como un sistema de aversión al riesgo. Lo explico muy rápidamente, ¿vale? Ya que se me han venido cosas a la cabeza. Sigue. Un economista húngaro que se llama János Kornai analiza el fracaso de los sistemas del socialismo realmente existente, que no fue socialismo ni fue nada, como lo llama soft budget constraint, constricción presupuestaria blanda, en el sentido de que las empresas podían no ser eficientes y seguían viviendo porque le iban metiendo dinero al Estado, ¿vale? Todo eso hace que la economía cada vez sea más ineficiente, vaya hundiéndose, vaya yéndose a la mierda. Perdona que no utilice palabras más, bueno, lo que ocurre es que no son capaces de afrontar la crisis de los 60 y tal. Pero bueno, esa es la idea de János Kornai, que empezó siendo un economista marxista y luego se fue al neoliberalismo y es uno de los análisis, digamos, económicamente más interesantes del fracaso económico de los que yo conozco, ¿no? De los países del este. ¿Vale? Pero eso se está dando también en el otro lado. Cuando en 2008 el Estado decide, y esto es lo que cuenta, una de las cosas que cuenta Brett Christopher, cuando en 2008 el Estado decide, las empresas financieras toman riesgos loquísimos, con la subprime, con todo aquello que llenó tanto la literatura de cuando nosotros éramos jóvenes, o al menos yo, el Estado que hizo rescatar a esa gente. Fue otra forma de restricción presupuestaria blanda, de protección. El too big to fail, Sí, lo que significa es una exención del riesgo a las grandes empresas. De forma que están exentos de los riesgos del mercado. Yo me llevo los beneficios del mercado, pero los riesgos los socializo. Eso está normalmente muy generalizado, pero la idea de fondo es esa. Socializar No riesgos y asumo el privatizar riesgo. beneficios. Sí. No asumo el riesgo. Sí. ¿Vale? Pero, Sin problema. Soto, tu turno. Comentarios de que se está acumulando más capital. Solo porque hace poco leí un artículo de Economist que, bueno, eso no está claro, ¿no? Ellos decían que, por ejemplo, después de impuestos, en Europa hay menos desigualdad en los países, sí, hay menos desigualdad en Europa, después de impuestos, y en Estados Unidos siguen con el mismo índice. Entonces, bueno, eso de que se está acumulando capital, yo estoy en desacuerdo. No sé si es cierto, no sé si es falso, pero no es claro. Es lo que diría. Simplemente que yo no creo que sea tan claro que cada vez los más ricos tienen más y los más pobres tienen menos. Al menos en los países ricos. Y que bueno, salvo ¿no? Entonces, bueno, se habla de capitalismo, pero eso es un Estado. Es como un poco lo opuesto al Estado. Soto se corta un poco, ¿eh? No sé si vosotros lo oís bien, pero Vale. Bueno, repito, que ahora mejor. quitar el micro. Un artículo que leí hace poco en The Economist dicen que después de impuestos, el índice de desigualdad en Europa es más pequeño que en los 60, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no creo que sea tan claro que el capital se está acumulando. Al menos en los países ricos. Quizá hay diferencia entre ricos y pobres, puede ser, pero ahí también los países pobres pues tienen sus problemas de que no son totalmente democráticos. Pero bueno, solo decir que no está claro, que yo para mí no estoy de acuerdo con que el capital se esté acumulando. Perfecto. ¿Alguien ha levantado la mano? Luciano, tu turno. ¿Qué iba a decir yo? Sí, el caso es de Venecia o Florencia. Me parece más un contraejemplo que un ejemplo, la verdad. No sé yo hasta qué punto la ciudad se parece más a un sistema feudalista que a un sistema de mercado abierto.
si eso de verdad fuese algo observable, también lo veríamos en lugares como Estados Unidos o lugares que tienen una economía más abierta. Y si uno, siguiendo el ejemplo de Elon Musk hace 20 años no tenía dinero, o sea, comparado con el dinero que tiene ahora, tenía menos del 0,01% del dinero que tiene ahora mismo. Y la única forma que ha conseguido ese dinero es, o no la única forma, no, seguramente haya hecho cosas muy sucias, pero aparte de ello, es arriesgar mucho. Es claramente y famoso por ello, por arriesgarlo todo muchas veces. Y como ha arriesgado tanto y le ha ido bien, pues ahora el tipo es un rico. Es verdad, estoy de acuerdo que los mercados pueden crear una tendencia donde si se acumula cierto capital en ciertas áreas o personas, pueden empezar a romper un sistema que es mucho más complejo, que el mercado solo es una parte de la sociedad. Y si es verdad que la acumulación de capital puede hacer pues lo que estamos viendo, que la gente empieza a ganar mucho poder político, con Elon Musk pues siendo amigo de Trump. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy, incluso con todo el dinero que Elon Musk tiene, que es la persona más rica de la historia, pues el momento que el presidente elegido democráticamente, más allá de que a mí no me guste, le dijo, Elon Musk, tú eres un mierda y vete de aquí, pues se tuvo que ir y se tuvo que callar. O sea que ni siquiera la persona más rica del mundo es capaz de, pues yo qué sé, de ganarle la mano al presidente de Estados Unidos. Y luego la última, en cuanto a los bancos en 2008, cuando los bancos fueron rescatados y tal y cual, me parece otro ejemplo no sé si es totalmente contraargumento, pero no me parece un ejemplo de cómo los mercados fallan. Yo creo que si esos bancos se hubiesen dejado fracasar y eso hubiese destruido la sociedad, entonces sí. Pero lo que se hizo es, se socializó el riesgo y se socializó el riesgo de una manera que fue bastante corrupta y que por lo tanto no sé hasta qué punto eh, es porque los que se beneficiaron era que creían necesariamente en el capitalismo o que creían necesariamente en el socialismo. Simplemente querían beneficiarse y se aprovecharon de un sistema corrupto. Así que no estoy tan seguro que eso sea un ejemplo del fallo de los mercados. En cualquier caso, diría que es más bien un ejemplo del fallo no de los mercados, pero de todo lo demás, que no supieron ponerle guardrails o defensas para. Ahora estoy encantado de escuchar todas las opiniones y no creo que lo que yo vaya a decir vaya a traer nada nuevo, así que prefiero escuchar. Bueno. Vale. ¿Puedo insistir? Yo me estoy hoy aquí tomando el tiempo. Dice, no es un fallo del mercado, es un problema de que las leyes no regularon el mercado. Entonces, que el mercado está mal. Si el mercado no se regula a sí mismo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos condiciones distintas. No sé si me explico. Sigue. Cuando la crisis del 2008 me dice, no, el problema es que no fijaron los mercados y entonces todo era corrupto y tal. Porque el mercado es así. El mercado es así. Entonces, si tú me estás diciendo que las normas que se le imponen al mercado no corrigen el mercado, pero el problema no es el mercado, sino las normas, yo estoy entrando en una contradicción lógica que no entiendo bien. Soy yo el que no te entiendo bien a ti. Y sobre la desigualdad, mira, yo no sé de dónde toman los datos de Economy, yo tomo los datos de Piketty, que es el economista donde yo sé
más importante y reconocido en el mundo sobre el tema de la desigualdad. Piketty, es verdad que además de presupuestos liberales, ni marxistas ni socialistas, aunque él luego lleve hacia un socialismo de mercado, va contraponiendo de dónde por un lado la desigualdad y por otro lado de dónde vienen las rentas. Si son rentas extractivistas o si son rentas de carácter industrial. Y él lo que analiza es que conforme toman más fuerza las rentas financieras frente a las rentas industriales, aumenta la desigualdad y con datos y ondas longitudinales y tal. Entonces yo no te puedo decir quién tiene razón. Yo te digo de dónde tomo yo la idea, ¿vale? Muy bien. ¿Había pedido la palabra Luciano? ¿O Soto tú querías...? No, vale. Luciano, adelante. Intento explicar la contradicción. Dije, los mercados funcionaban, lo que no funcionaban eran las reglas que se le pusieron y la gente abusando el mercado. Y luego la idea es, bueno, pues esos son fallos del mercado, o sea que claramente el mercado tiene fallos. Y voy un poco a lo que decíamos al principio, o a lo que dije al principio, que es, el mercado no es perfecto. De hecho, el mercado es bastante imperfecto y bastante malo. Pero en muchos años de historia es lo mejor que tenemos. Y como es lo mejor que tenemos, hay que ponerle reglas y hay que hay que construirlo. Al final estoy de acuerdo contigo, que no es necesariamente esporádico el sistema capitalista. Entonces sí hay que poner esas reglas. Y es muy complejo crear esas reglas porque el sistema es tan complejo que esas reglas nunca funcionan como uno cree. Y es un poco una cosa empírica. Entonces, sí, las reglas no funcionaron, seguramente haya mejores reglas. El mercado en sí no es perfecto, no lo estoy defendiendo como la perfección, pero sigue siendo lo mejor que tenemos. Entonces, hasta que haya evidencia suficiente de un sistema que sea capaz de crear valor, y como sea que definamos valor, para la sociedad, que no necesite el mercado, hasta entonces yo creo que lo mejor es trabajar en mejores reglas que ayuden a contrarrestar las limitaciones del mercado. Eso, punto uno. Y punto dos, en el tema de la desigualdad es tan difícil encontrar información sobre si el Gini ha subido, el Gini ha bajado. En general, estoy de acuerdo con Soto que no está claro, y sobre todo no está claro una vez que uno mira el dinero después de impuestos, después de la redistribución. Pero, por ejemplo, si uno mira en Our World in Data, que es quizás la mejor plataforma para estas cosas, y tengo el Gini delante mío y pues bastante constante, la verdad. ¿Quieres compartir pantalla? Mando el link Vale. y compartir pantalla vosotros. También ver cómo cambia a lo largo de la vida de una persona. No se te Se oye. escucha fatal, Soto. No se te oye, Soto. Luego eso, el índice de la desigualdad también es importante ver cómo afecta a la vida de una persona, porque sobre todo cuanto más rica es la sociedad, hay una diferencia mayor entre los que se acaban de incorporar al mercado y los que ya llevan 30 años trabajando también, ¿no? Entonces, es muy complicado y uno coge los 30 años, puede cambiar mucho las cosas, pero la evolución histórica de una persona, cómo cambia su posición en la sociedad, también afecta a la edad. Tito había pedido la palabra. Sí. Simplemente he escuchado antes, no sé en qué momento, que el mercado no es injusto. Y también por otro lado estoy escuchando pues decimos que si el mercado tiene errores o si el mercado es la mejor forma que tenemos
actualmente de establecernos como sociedad y trabajar entre nosotros, ¿no? Yo creo, por un lado, que el mercado es completamente injusto y que eso, aunque sea parezca un poco contradictorio, eso no es malo. Es malo porque la vida es injusta en sí y eso parte de la raíz de que la vida es azarosa. E incluso como empieza cuando habla en el podcast y pone ese ejemplo que me parece súper guay, porque demuestra lo injusto que es la vida. Que si dos personas empiezan, me escucho a mí mismo, no sé por qué. Yo te digo bien. No, me escucho yo a mí mismo. Ah, Bueno, ahora estoy bien. Vale. Si dos personas empiezan en una línea de meta como es, todos tenemos el mismo dinero, vivimos en la misma familia y nuestra familia tiene la misma educación y es un contexto sociocultural igual, incluso en ese estado en el que los dos entrásemos desde el mismo punto de partida a la vez. Incluso en eso, y los dos somos igual de inteligentes, incluso en eso no sería justo el mercado, porque entrarían muchas variables que serían azarosas que harían que a uno le fuese mejor y a otro le fuera mejor independientemente de sus capaces, de su entorno sociocultural. Entonces, yo creo que es claro y llano que el mercado es completamente injusto. Y creo a la misma vez que hay que aceptar esa injusticia como parte del juego. Pues, y el mercado tiene que ser así. Y luego, por otro lado, a ver, espérate que lo tenía en la mente. Claro, creo que el trabajo que hay que hacer para poner más reglas, o uno de los trabajos que se pueden hacer para poner más, para mejorar el mercado, pues es verbalizar y tomar conciencia sobre esta cuestión que creo que en muchos casos la gente de la que me rodeo no lo ve así, o en mis clases no lo ve así. Mis alumnos creen mucho que uno tiene lo que se merece y yo creo que eso es totalmente falso. Yo creo que el mérito es un engaño, no un engaño, porque si uno el mérito es una especie de divina comedia, por así decirlo. Está ahí, pero no sirve para nada. No sé cómo explicarlo, pero bueno, el caso es que creo que una de las formas de ponerle cotas al mercado y de hacer que el mercado mejore es educar desde pues, desde la toma de conciencia de lo injusto que es el mercado, de lo injusto que es el mercado. Y creo que eso puede hacer pues, que de forma integral las personas que están dentro del mercado lo hagan más, por lo menos más consciente y más justo a la hora de trabajar con él. Al final me ha costado un poco explicarme, pero bueno, la idea es esa. Creo que hay que tomar conciencia sobre lo injusto que es el mercado y eso nos ayudaría a hacer pues un mundo mejor, aunque sea así muy flower power. vale, antes de darte paso, Luciano, o sea, nos hemos centrado sobre todo en el mercado. Yo creo que las percepciones o las visiones son de que es un mal menor por parte de unos. Luego Jesús tiene otra percepción también, que habría que, bueno, ser más crítico aún, no solo verlo como un mal menor, sino plantear alternativas. Luego, aquí tengo el índice de Gini, entiendo que estáis viendo la pantalla compartida. Si quieres, coméntalo, Luciano, y luego entramos, si os parece, por comentar un poco más el podcast, o si queréis seguir hablando sobre el mercado, seguimos, pero que el tema del punitivismo, hasta qué punto hay algunas actitudes que deberían o no castigarse, ¿no? Porque nos estamos centrando siempre en la persona talentosa, ¿no? Si se puede, si es justo o no que sea recompensada, en este caso por el mercado. Si queréis pasar a ese bloque, porque son las 1:30, yo, o sea, como máximo una media hora, que fue lo que os dije, ¿no? Hasta las 2, que imagino que tendréis que comer. Así que no sé, Luciano, te doy paso, si quieres comenta el gráfico. Mínimamente, eso, por lo menos desde el 60, no ha cambiado mucho. Gini parece ser más importante. ¿En qué país eras hace 30 años? Parece ser más importante que qué sistema tienes, lo cual es muy interesante. China cambia un poco. China claramente. No China, Chile. Chile ha bajado un poco. Sí. Pero yo creo que en ese periodo en Chile, desde el 80 que empieza, han tenido un poco diferentes gobiernos, de todas formas. Así que bueno, un poco decir lo que decía Soto, que es tan difícil en economía a veces tener una conclusión clara de si algo ha funcionado o no, y siempre se puede encontrar
data para un lado o para otro, lamentablemente. Pero estoy muy de acuerdo contigo, David, en dejar de hablar del mercado, que ya está bien. Me ha interesado mucho lo que decía Tito sobre que eso, sobre la sociedad pensando que el mérito es algo real y a lo mejor lo podemos enganchar un poco con los siguientes temas del podcast que está mencionando Bricio. Una cosa que tengo para empezar un poco o para tirar por ahí, Ibáñez cuando habló dijo que defendió que la meritocracia sí debería existir, porque más allá de que pues hay una lotería de talentos, el esfuerzo también es importante. Y por lo tanto la meritocracia tendría que estar en parte relacionada con el esfuerzo, no tanto con el producto final, pero con el esfuerzo. Y mi respuesta a eso, como buen no creyente del libre albedrío que soy, es que el esfuerzo también es una lotería, la capacidad de esfuerzo. Vale, antes de cambiar de tema, no me gustaría que nadie se quedara con la palabra en la boca. Jesús, ¿tú quieres añadir algo sobre el tema mercados o pasamos al tema del punitivismo? Creo que queda claro mi posición. Yo Sí. no soy enemigo de los mercados. Yo considero que hay que establecer tres formas de intercambio, unas estatales, otras de mercado y otras, como considero esta, que yo definiría casi, para hacerlo ya provocativo y pasemos a otra cosa, comunista. Ujú, ujú. Es una cuestión de parcelar, ¿no? Cada uno intervendría en una cosa u otra. Estamos hablando un poco de, al final, de diferentes tipos de reglas, pero que todos estamos sometidos a la tiranía de los mercados, ¿no? Perfecto, pues a ver, el punto 4 hablaba de qué cosas deberían ser castigadas y deberíamos promover la virtud moral y desalentar el vicio. Y el punto 5 era un poco también, iba un poco en la misma tónica de, bueno, reflexionar sobre el castigo penal en una sociedad meritocrática. Soto, ¿tú cómo has propuesto el tema? No sé si quieres abrir el debate tú en este segundo bloque. Pues adelante. Vale, bueno, aquí si recordamos un poco el podcast, creo que el autor decía que, bueno, creo que sería un poco más, yo no sé si era aristotélica, me pierdo en tema filosófico, pero que hay que promover la virtud, esa idea, ¿no? Que hay una idea, y creo que en el libro se habla un poco, que hay una idea de virtud que se puede, por así decirlo, racionalizar o se puede debatir, y que el gobierno de alguna manera debería promover esta virtud y castigar el vicio de alguna manera, ¿no? La verdad es que no tengo sentimientos encontrados, creo que yo estoy con la idea de libertad, siempre que no afecta la libertad de otras personas, no debería ser castigado, ¿no? La idea de los derechos fundamentales, por así decirlo, ¿no? Que, bueno, se puede debatir. Y el tema de castigo, esto solo porque estoy pensando en esto, que es una discusión que tenía con Luciano, es que no existe libre albedrío, si no existiera, creo que igualmente hay que considerar que el individuo es agente. En el tema de que sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal, entonces el tema de castigo como justicia, no solo como reinserción, creo que debería existir. No sé si es demasiado, aquí un tema demasiado amplio, pero bueno, es un poco mi idea aquí. Y bueno, que sí, que es verdad que la criminalidad está influenciada por el ambiente en el que vives y tu sistema socioeconómico y educativo. Y bueno, pues sí, que el sistema tiene que ser un poco pragmático, pero también tiene que castigar, porque al final consideramos que los individuos, cuando son adultos, son conscientes de lo que hacen y eso tiene que ser consecuentes con su acto. Muy bien. Vale, Luciano, tu turno. Creo que en esto no recuerdo cuál era mi opinión, creo que era un poco diferente, pero ahora estoy de acuerdo con el Soto. Creo que no hay libre albedrío, al menos del fuerte. Por lo tanto, responsabilidad moral absoluta es como mínimo problemática.
y por lo tanto no debe haber un castigo retributivo o la idea de tú has hecho algo mal y simplemente por el mero hecho de que está mal vas a la cárcel. Creo que tiene que ser un poco más pragmático desde el punto de vista preventivo o funcional, en plan de seguridad o disuasión, como dice el Soto, por esa idea de los agentes y tal y cual. Y obviamente, porque uno reconoce que no hay responsabilidad moral absoluta, sí, o alguna quizás, pues sí, sí hay espacio para la cárcel, por ejemplo, pero debería haber todavía más espacio para otras formas de reinserción que no sean la falta de libertad o cosas donde el individuo que ha actuado pues va a tener una vida que es peor como resultado de sus acciones. Muy bien. Tito, Jesús. Venga, Tito, ve tú. Luego Jesús. Bueno. A ver, la opinión sobre si, bueno, yo simplificándolo un poco, sobre si se debe castigar a las personas por hacer cosas malas, ¿no? Si eso tiene que ser castigado. Yo primero ahí creo que hay que diferenciar dos planos, el plano individual y el plano social. Como sociedad tenemos que castigar a la gente que lo hace mal, aunque entremos en ese dualismo de que si uno cree que uno no es dueño de sus actos porque no existe libre albedrío, es injusto castigar a alguien por sus actos. Pues aunque sea cierto, aunque eso sea verdad, que yo no lo sé, no sé hasta qué punto existe o no existe el libre albedrío o en qué medida existe, ¿no? Creo que da igual, creo que la persona que hace las cosas mal hay que castigarla a nivel social porque así funciona el juego, por así decirlo. Así funciona una sociedad y de otra manera, pues no veo otra manera de funcionarla, de que funcione. Lógicamente, teniendo esto en cuenta, pues como dice Luciano, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo mayor en poder reinsertar a la gente en vez de privarles de su libertad. Y luego, por otro lado, en el otro plano individual, eh, creo que como individuo tú deberías de intentar escaparte, huir y hacer trampas para que a ti no te cogiesen y te metiesen en la cárcel. O sea, creo que las dos cosas son totalmente lógicas y normales. Yo como sociedad te castigo y tú como individuo intentas que no te pillen. O sea, creo que hay que convivir con esas dos dualidades y es una dualidad, aunque parezca ilógica, me parece totalmente lógica. Me parece que es lo que tiene que hacer cada uno. Como si jugásemos al parchís. Tú estás jugando al parchís y tú ya entras en el juego. Si tiras el dado y el número que te sale es un número que te va a hacer morirte porque te va a comer el otro, pues tío, te ha tocado, no es culpa tuya, es la suerte del parchís. Pero si tú puedes hacer ahí y darle con el codo y que se mueva otro número y así no te comen, pues mejor para ti. Un poco así es como lo veo. Perfecto. Pues Jesús, tu turno. Bueno, yo sobre esto tengo poco que decir, solo un par de cosillas. Hay que pensar siempre qué es lo que se considera delito en una sociedad y qué no. Digamos, ahí Foucault es el que marca la idea sobre el trabajo, sobre la inserción o castigo. Creo que es independiente del libre albedrío. O sea, a mí se me venía a la cabeza una cosa no biológica, o genética, o yo qué sé, enología o frenológica. Se me venía el ejemplo de Eichmann en Jerusalén. La defensa de Eichmann en Jerusalén fue que esto me lo mandaron a mí y yo lo que era un funcionario eficiente, ¿no? Entonces no tengo responsabilidad porque lo que estaba haciendo era cumplimiento del mandato debido. Entonces, digamos que las sociedades tienen que, como comunidad política, protegerse. Pues obviamente. Eso es independiente de que exista o no exista algo como la maldad natural, que todo acto criminal sea patológico una vez eliminadas las causas sociales. Pues me parece que eso, me parece que está muy bien eso para jugar al salón, o filosofía de salón,
pero no tiene ninguna trascendencia, porque finalmente la sociedad tendrá que protegerse, o vamos a dejar a un violador en serie, por mucho que sea por una malformación cerebral, ir violando o asesinando gente porque le da la gana, ¿no? Me pareció la parte menos interesante de la entrevista, la verdad. Yo en este punto sí que sacaría... Yo, Perdón, Guille, adelante. no, dilo tú, después puedo yo. Pues, claro, el tema aquí ya lo hemos tratado del libre albedrío, ¿no? Y aquí pues estamos de acuerdo, ¿no? Que si no está, digamos, no hay consenso en cuanto a que una persona tiene voluntad, pues no se le puede achacar, digamos, no se le pueden echar en cara las consecuencias de sus actos, porque todo es determinismo. Y es verdad que, aunque todo sea determinista y que no haya reproches porque nadie tiene voluntad, la sociedad tiende a protegerse y es algo que entiendo que es evolutivo, en el sentido de que cuando se pasa de ser nómada a sedentario, las sociedades crecen y entonces ya sí que es verdad que al más violento podría ser útil para cazar, pero luego ya cuando hay ganadería, hay agricultura, digamos que esa gente empieza a sobrar y entonces cuando ya empezamos a desarrollar las cárceles, las sociedades se están haciendo más mansas de alguna manera porque la violencia se está, digamos, excluyendo en esas cárceles. Esa gente, la población reclusa tiene más difícil reproducirse. Esto es una especie de eugenesia de alguna manera. Entonces, yo entiendo que es una reacción propia del grupo el hecho de castigar conductas que se consideran negativas para el resto de la sociedad. ¿Cómo se configuran esas leyes que dictaminan qué es lo que tiene que ser castigado o no? Pues evidentemente es complejo, ¿no? Pero que yo, bueno, ya lo sabéis, soy completamente determinista, ya lo he dicho en otros debates, y que a mí me parece una reacción propia del grupo. Esto puede corresponder a un orden emergente que surge en una sociedad. La defensa por la continuidad de ese grupo. Guille y luego Luciano. Bien, yo quiero preguntar una cosa. ¿Será por el hecho de que ahora mismo estoy muy fascinado por lo que me está rodeando en mi nueva vida? Pero si se habla, esto Ibáñez lo sabe y lo he hablado con él antes de venir aquí, que China es un país súper seguro, da igual a la hora en la que salga a la calle, no tiene ningún problema, puedes dejar el móvil encima de la mesa en el restaurante, irte al servicio y volver a la media hora y ahí sigue. Puede que parte de ello sea porque obviamente las penas de castigo son más elevadas, pero luego también porque está todo lleno de cámaras. Entonces, yo quería preguntar, sobre todo a Luciano, que ha hablado de obviamente la existencia de las cárceles no las puede negar, pero que él también pensaba que se debería de invertir más en reinserción o prevención. ¿Cómo de lícito es el hecho de que parte de la prevención sea un poco asustar? Vale. Adelante, Luciano. Pues primero contesto a lo de Guille. A mí me parece, no sé, parece un poco distópico, la verdad. Me parece que mi idea de futuro en el que las cosas van bien, para dejarlo en un tema muy general, creo que una de las cosas que parece funcionar es que haya una especie de balance de poder donde las diferentes entidades que crean el mundo, incluido el gobierno, los trabajadores, el capital, etcétera, más o menos se encuentre en balance y ninguno de ellos tenga más poder. Es verdad que uno puede encontrar, vamos a llamarlo, máximos locales, donde se encuentran soluciones buenas. Por ejemplo, si el gobierno tiene un absoluto control, pues a nadie se le ocurre robar una cartera porque te cortan la mano. Pues sí, pues está en un sitio que es seguro. Pero a la larga, mi idea por lo menos, es que crea muchos problemas
porque focaliza mucho poder en uno de esos cuerpos, en este caso el gobierno chino, y parte del progreso viene por una parte, que nadie tenga el poder absoluto de decidir cuál es el futuro. Hace falta un poco de ese balance para que haya un poco más de dinamismo, de creación y destrucción, que permita a las sociedades mejorar. Y esto a lo mejor conecta un poco con lo que hablábamos antes. Deberíamos, por lo tanto, dejar a un violador en la calle simplemente porque no fue su culpa. No, hay que meterlo en la calle, en la cárcel. A lo mejor no utilicé bien la palabra castigo antes. Creo que el castigo es una palabra muy cargada, porque está el hecho de, bueno, lo estamos metiendo en la cárcel porque lo que ha hecho está moralmente mal, o lo estamos metiendo en la cárcel porque no queremos que viole más gente. Lo que yo estoy diciendo es que hay que dejar un poco más de lado el porque lo que ha hecho está mal y hacerlo un poco más porque no queremos que viole otra gente. ¿Y serías partidario de la castración química? Lo digo porque así lo que Pues, hacemos es una especie de reinserción a lo bestia, ¿no? Este ya deja de ser un peligro para la sociedad y que ya no va, ¿no? ¿O qué? Luego vas otro. sí, yo sería estaría muy en favor de ver alternativas que puedan funcionar. No tengo ni puta idea de la castración química, así que no sé ese ejemplo en particular. Ujú. Pero bueno, ese es el tema. Y lo dejo ahí, así otra gente puede hablar. Vale, pues Soto había pedido la palabra. Sí, solo. Bueno, aquí en mi opinión, aunque no existiera libre albedrío, si tuviera una forma de, decirlo, de reinserción automática, creo que el tema del castigo como justicia sigue estando ahí. El tema es que igualmente, aunque no seamos totalmente libres, y siempre que somos conscientes de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es decir, el tema de la maldad, si una persona es malvada por naturaleza, si es posible o no es posible, o simplemente por interés, ¿no? Porque puede conseguir algo. Eh, una persona mate a otra persona no es lo mismo que lo mate un terremoto, ¿no? Hay un tema de conciencia, ¿no? Igualmente, aunque no exista libertad, existe el tema no nos libre el principio, lo que podemos sentir es que somos conscientes de nosotros mismos y somos conscientes de nuestro acto. Entonces, bueno, igualmente es distinto de que hay una diferencia básica y fundamental entre si matas a alguien por maldad, por decirlo pura, aunque esté en tu carne, que si lo matas por un ataque ¿cómo se llama esto? De esquizofrenia o paranoia, ¿no? Hay un tema ahí fundamental. Y creo que el castigo por justicia, por así decirlo, creo que debe existir. No es el único, pero creo que hay un tema de justicia, no solo por la familia, por decirlo, por el sentimiento de justicia social, sino creo que por un sentimiento de justicia fundamental o algo así. Muy bien, vale, pues habían pedido la palabra Luciano y Tito y si os parece después hacemos una ronda de conclusiones breves y lo dejamos. Pues ya son las 2 menos 10, ¿os parece bien? Venga, perfecto. Pues Yo venga. hago una rápida, que es el problema con castigar a gente cuando han hecho algo malo, o un problema adicional, más allá de que, bueno, de que lo que hemos dicho hasta ahora, que no el libre albedrío, lo que sea, es el hecho de que la definición y de lo que está bien y lo que está mal ha cambiado tantas veces. Tanta gente ha acabado en la cárcel, o peor, por ser homosexual, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con castigar y pensar que sabemos qué es lo que está bien o lo que está mal, porque a lo mejor en 200 años nos van a probar que en realidad estábamos equivocados. Y me parece que esa es una razón adicional, quizás no
de por sí sola lo suficientemente fuerte, pero sí por lo menos adicional, para intentar reducir el castigo y la búsqueda de justicia en el sistema, no sé, penal, por llamarlo de alguna forma. Muy bien. Tito, tu turno. Bueno, yo rápidamente darle la razón a Luciano y creo que Jesús también lo había mencionado, que uno de los pilares importantes de este tema es lo que es delito y qué es lo que no, que es lo fundamental de este tema. Y luego otra cosa que ha dicho Guille rápidamente, hablaba de que nos parece pues que pongan cámaras, que la razón, una de las razones por las que China sea muy segura es porque esté lleno de cámaras. Yo creo que esa elección se debe hacer desde dentro de la sociedad, es decir, hay sociedades que están dispuestas a pagar ese precio, como puede ser la sociedad china, porque les gusta vivir así por lo que sea, y hay sociedades que no están dispuestas a pagarla. O sea que ahí es un poco lo que el pulso de la sociedad la que decide cómo se debe prevenir y hasta qué punto uno está dispuesto. Bueno, ahí la sociedad china no está decidiendo, creo, porque no es democrático. Bueno, que no sea democrático no significa que no esté decidiendo, eso es relativo. Yo no creo que en China la gente no pueda decidir porque el país no tenga una democracia, pero bueno, creo que el resultado de China es la propia China y no Xi Jinping, por así decirlo. Y eso creo que pasa en cualquier país. Pero bueno, el caso, por ejemplo, en Colombia hay mucho más riesgo. Pero no veo factible llenarlo de cámaras, aunque puede que resultase bien y controlase un poco la ciudadanía, porque es que pues Colombia no es un país, es un país que prefiere ese riesgo. Aunque esté un poco mal dicho, pero creo que, bueno, eso, que habría que mirar qué es lo que quiere la sociedad para instaurar medidas de seguridad o medidas punitivas. Ya me corto porque... Está bien. Pues pasamos a la ronda de conclusiones. Soto, si quieres empieza tú en un minutillo. ¿Qué te ha parecido el debate? ¿Ha cambiado tu percepción de la meritocracia? Bueno, me ha gustado el debate. Eh, Creo que ha sido productivo y que, bueno, no hemos podido meter todos los puntos, sobre todo el tema que ha faltado un poco indagar más en qué serían los próximos, porque había, no sé decirlo, si un sistema meritocrático sería ideal o no, si buscamos eso, creo que ahí podríamos haber debatido un poco más, pero bueno, me ha gustado mucho porque el tema del mercado siempre da para muchos juegos. En mi opinión, no, que aún no lo tengo totalmente todo claro. Hombre, ya me ha quitado un poco creo que mis ideas, voy a decirlo de alguna manera. Y luego, como punto final, es que mi opinión es que el sistema meritocrático, un sistema totalmente meritocrático, que todos empezamos desde el mismo punto y que, es decirlo, nuestra posición social, así decirlo, sea totalmente con nuestro mérito, capacidades, y podríamos hacerlo porque igualmente no tenía idea. Creo que sería una distopía que no querríamos vivir. Vale, vale. Pues nada, Luciano, tu turno. Venga, pues yo decir muchas gracias a todos, me ha encantado el debate, interesante, que me parece que al final todos estamos muy de acuerdo en casi todo, y en realidad es un poco los detalles donde no estamos tan de acuerdo y sin embargo somos capaces de hablar por horas, lo cual siempre es interesante. Eso está guay. Luego, Jesús al principio hablaba sobre 4 relaciones, uno siendo la proporcionalidad, que era el mercado, y había unas cuantas más. Creo que había una que era ciudadanía, que era cuando uno puede hacer algo porque sí, o aunque no sea meritocrático. Con eso en mente propongo que cada uno en esta llamada ponga unos eurillos para comprarle un micrófono a José Soto, Sí, para que la sí. próxima vez podamos entender lo que él dice. Pero bueno, me ha gustado mucho, me ha cambiado opinión. Yo creo que en algunas cosas, sobre todo en el tema de
bueno, al final el mercado no es un ente que existe en sí, pero sino una cosa que he construido. Eso es una idea que Jesús ha mencionado que estoy de acuerdo, pero que nunca la había puesto así en palabras y me parece interesante, que la idea del mercado no es una cosa esporádica y que no hay que tratarlo como tal. Muy bien. Tito, tu turno. Pues nada, muchas gracias por la conversación, como siempre, me ayuda a desgranar mis propias opiniones y a darle más palabras y más verbo a lo que quiero expresar y me ayuda pues eso, a despejar la mente en cuanto a estas dudas que van a seguir siendo dudas pues a lo largo de, me imagino, toda mi vida. Y como conclusión, pues nada, creo que el mercado es una chapuza, pero es la mejor chapuza que tenemos y simplemente hay que ser conscientes de la chapuza que es, que muchas veces no somos conscientes. Muy bien. Guille. Pues yo también dar gracias a todos, que es un gusto tener estas 2 horas de vez en cuando para poder escuchar opiniones de todo tipo. Y bueno, sí, la verdad que conforme más hablas sobre un tema y más profundizas, pues obviamente tienes ideas que no habías pensado por ti mismo. Y esto de la meritocracia, no, a mí la verdad que no se me habría ocurrido enfocar las desigualdades que puede estar generada en el mercado desde ese punto de vista y todo lo que se ha puesto aquí me ha dado otra perspectiva y me ha gustado. Muy bien, pues Jesús, tu turno, ya te liberamos. Muchas gracias por invitarme, desde luego. He pasado muy bien. Además, confrontando con dos cosas que no estoy acostumbrado, que son con liberales acérrimos y con gente de las ciencias naturales y no de las ciencias sociales. Entonces está eso siempre muy divertido, me lo he pasado bien. Muy bien, muchas gracias y estoy dispuesto a otras si queréis. Solo que me gustaría insistir en una cosa que yo creo que se ha escapado, porque nos hemos puesto a discutir en el mercado y yo creo que hay un elemento que es el clave para Sandel, o qué es lo que le preocupa a Sandel, y es cómo la generalización del mercado a todas las relaciones que decía Luciano son las de comunidad, las de jerarquía, las de autoridad, y las de parigualdad o de ciudadanía, que es donde estaríamos ahora, ¿no? Donde no hay, donde digamos que las opiniones se valoran igual. Que es como la generalización del mercado lo que hace es destruir desde dentro las propias democracias, que es lo que a él le preocupa desde sus primeras obras, ¿eh? Entonces, digamos, la combinación mundo económico, mundo político, es donde estaría la clave que nosotros también hemos estado rondando durante todo este tiempo. Pues, gracias, ¿eh? Bueno, pues nada, ya por acabar, gracias Jesús por venir, que bueno, me alegro de que lo hayas pasado bien, evidentemente estás invitadísimo a otras sesiones y gracias a todos por prepararlo tan bien como siempre y por este rato tan maravilloso, ¿vale? Así que nada, os dejo ya ir en paz.